El evento del Foro para el Desarrollo de la Ciencia nos encontramos ahora con una, por supuesto, de las personalidades del día de hoy, que es la presidenta de la Fundación de Investigaciones Genómicas y también muy conocida por su participación en lo que es el banco de datos también genéticos. Me gustaría comenzar por la información y el dato que estuvo en los últimos tiempos en los medios, que tiene que ver, que estuvo muy vinculada al tema del banco de datos. Me gustaría tener su visión, ¿no?, de la función con la que usted en su momento ha tenido en el nacimiento y lo que ve hoy, ¿no?, la realidad que hoy vivimos. Bueno, el banco de hoy ya no es el banco que yo fundé. Primero que los primeros 9 niños desaparecidos, en lo que hace a la supresión de Estado civil y a la devolución, por así, el encuentro y la devolución de todos esos niños, los primeros 9 fueron hechos por el Servicio de Inmunología porque todavía no había la ley del banco. El Banco Nacional de Datos Genéticos, tal como lo tuvimos por la ley 23.511, la misma, es el primer banco del mundo. Después el que vino después del nuestro fue el de Bosnia. Así que se dan cuenta ustedes que es una cosa muy importante. Ya ese banco, a partir de fines de noviembre del año pasado, quedó derogada la ley, hay una nueva ley y hay un nuevo banco. En el banco de la ley 23.511, que es el que fundé, en el artículo primero decía para todo conflicto relativo a la filiación y tenía en cuenta todo el tema de desaparición forzada en la Argentina y la búsqueda de los niños víctimas de esa desaparición. Pero aparte de eso, en el artículo primero decía para todo conflicto relativo a la filiación. Era inclusivo, incluía a todos. Y mucha gente usó al banco, como por ejemplo para causas criminales, jueces. Es decir, la justicia también se vio beneficiada, la justicia penal y la criminal se vieron beneficiadas por ese banco. En noviembre del año pasado se sanciona y se promulga una nueva ley, y esa nueva ley le da como alcances al banco estudiar todo lo que se refiere a desaparición forzada de personas en la Argentina. Con lo cual, y durante el gobierno militar, el último gobierno militar, el último facto. Entonces quedó totalmente limitado en sus funciones. Hoy es un banco que tiene una dependencia del Estado directa, está dependiendo de un ministerio. El banco de la ley anterior no tenía una dependencia directa, era un Banco Nacional de Datos Genéticos y toda su estructura tenía mucho que ver, parecida a la del Garrahan. Había como una especie, si no se llegó a la autogestión porque el gobierno tuvo que entregar el gobierno antes, pero se estaba en eso. De todas maneras, tenía dependencias del Ministerio de Salud, dependencias de la Municipalidad de Buenos Aires. Era un banco que tenía que ver con la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y no con el gobierno nacional. Así que todas esas cosas que hoy, de alguna manera, se remarcan la diferencia entre ambos bancos es en los alcances de sus funciones y con la dependencia. Ahora, uno por supuesto no puede estar en desacuerdo y uno, digamos, avala este tipo de investigaciones y dice son cuestiones del pasado que de alguna manera se tienen que resolver y tiene que haber una respuesta. Ahora aquí, por supuesto, lo que entra en juego es quizás la utilización política, ¿no?, que se hace de esto. Bueno, el tema de la utilización política es algo que ha venido vinculado a esa limitación y a esa circunscripción en una parte de la historia argentina nada más, que está cuestionada claramente, que todo lo que tiene que ver con desapariciones forzadas en la Argentina tiene que ser resuelto. La ley 23.511 lo resolvía, lo incluía, pero incluía muchas otras cosas en las cuales el Estado se sintió tranquilo de tener, por lo menos la justicia estaba tranquila, de tener un organismo como el Banco Nacional de Datos Genéticos que tuvo un desarrollo absolutamente remarcable y era el único en su género en toda la República Argentina y por mucho tiempo en el mundo.